Ayer aparecieron dos noticias interesantes, ¿no? La primera es que el ministro de Economía anunció nuevos créditos de organismos internacionales, y ustedes ya dieron cuenta de ello, y la contundente liquidación de dólares del campo, ¿no? Fondos, digamos la verdad, que refuerzan al Banco Central para que todo no vuele por el aire, que era lo que estaba en cuestión en esta semana. Bueno, la segunda noticia es que el gobierno anunció que llamará a la oposición para bajar un cambio. Debemos recuperar la racionalidad, bajar un cambio y ponernos a hablar sobre qué tipo de convivencia democrática queremos, dijo el ministro de Interior, que es el mismo que el viernes pasado había señalado que los editorialistas de los diarios, las radios y la televisión habíamos construido la mente perturbada de este marginal neonazi que atentó contra la vicepresidenta. Bueno, y durante una marcha, durante la que se señaló específicamente que la violencia y el odio provenían de la oposición, además de jueces, fiscales y periodistas. Bueno, prima facie, a esta hora de la mañana, después veremos porque la realidad kirchnerista, viste, es muy dinámica, parece registrarse un brusco giro en U del kirchnerismo, que coincide, vos fijate, con las primeras encuestas serias que se han hecho sobre el impacto en la población que tuvo el atentado. El kirchnerismo medró desde el principio con lograr que el hecho victimizara a Cristina e hiciera crecer de manera espectacular su imagen pública, un poco a la manera de lo que sucedió durante su temprana viudez, ¿no? Las encuestas muestran otra cosa, digamos, claro, ¿no? Muestran para ella que esta presunción no se dio en la realidad. Los que creen en ella siguen siendo el 27%. Los demás siguen extremadamente críticos y hasta creen que todo esto fue un invento. Yo no lo creo, pero hay mucha gente que lo cree. Cuidado, ¿no? El operativo, vamos a llamarlo así, pobre Cristina, el operativo político, fracasó. Y fracasó porque la estrategia de esa noche fue apresurada, fue fallida y fue agresiva. Ella, en lugar de meditar un poco la cosa, tal vez bajo lógica, emoción violenta, y sin nadie que le diga en su entorno nada, la contradiga lo más mínimo, decidió rápidamente redoblar la apuesta, acusar e industrializar el asunto ante la vista de toda la sociedad, incluso de sectores no politizados, dada la conmoción del asunto. Mirá, cada vez que la gente no politizada, cuando digo la gente no politizada, es gente que no escucha esta radio, por ejemplo, claro, que no ve ni TN ni La Nación Más, claro, que casi no ve noticieros, que se entera de algunas cosas por las redes sociales, que es gente que ve fútbol, que ve televisión abierta, gente que no está permanentemente metida en la actualidad, lo que nosotros llamamos la actualidad política, digamos, ¿no? Que es mucha, Eduardo, es muchísima esa gente, ¿no? Bueno, cada vez que esta gente no politizada es obligada a ver de frente al gobierno, porque está implicado en algo, pasó algo, el veredicto es tremendo. Eso pasó, por ejemplo, durante la cuarentena, donde, claro, cada uno, viste, velaba por su salud, por su laburo, por la educación de sus hijos. Entonces estaba obligado a ver al gobierno de frente. No podía ver Masterchef, digamos, ¿no? Ni pasapalabra, ¿no? Tenía que, ni el fútbol, que son cosas absolutamente sanas, por supuesto. Nadie, no desprecio a los no politizados para nada, todo lo contrario. Pero bueno, hay determinados momentos donde tienen que ver de frente al gobierno y a la política en general. Bueno, lo que vieron fue terrible. De ahí es donde cayó. Primero le creyeron, subió Alberto Fernández 80% de imagen positiva, y después vieron mentiras, inoperancias, de todo tipo, y cayó en desgracia. Porque ese grupo, no un grupo alineado en grietas ni cosas por el estilo, ese grupo le bajó el pulgar. Volvió a pasar esto durante la corrida cambiaria de hace unas semanas, es decir, cuando cae Guzmán, ¿no? Es decir, vuela todo por el aire, empieza el dólar a correr, empiezan los precios a crecer. Se ve obligado la gente no politizada, de nuevo, a mirar de frente quién estaba haciendo esto y por qué lo estaba haciendo y cómo era, y a semblantearlo. Vos también ahí, el veredicto fue
fue duro, ¿no? Pues, digamos, la gente común en los dos casos se agarraba la cabeza. Esa es la verdad, digamos, ¿no? La gente no politizada, me refiero. Bueno, la estrategia política de Cristina, lo hemos hablado en privado nosotros, resultó mala, Eduardo, porque pasó de víctima a victimaria de inmediato. Y porque se le vieron todos los hilos de aprovechar esa desgracia para llevar agua para su molino electoral. A eso se sumaron las evidencias de la insólita negligencia de la Policía Federal, a la vista de todo el mundo, de su militancia con un ejército privado paralelo, de su custodia, que fue un desastre. Luego la prepotencia del feriado nacional lanzado a medianoche, que produjo un quilombo gigantesco para las personas de a pie, la movilización de ese aparato, ¿no? Lleno de odio, de personajes, la ley del odio chavista en el medio, la extorsión de un senador para cancelar la causa vialidad y en canje por la paz social, con defensores a la vista que son repudiados por la gente. Por ejemplo, el señor Moyano, que te defienda Moyano a esta altura del partido, es como que te defienda ya que el Destripador. O sea, es un quemo absoluto, verdaderamente. Bueno, como la estrategia de la semana fracasó, el gobierno gira ahora para ver si puede encontrar un nuevo punto de apoyo y de paso dividir a la oposición, porque rápidamente algunos dijeron en la oposición que era positivo y qué van a decir, sí. Y otros señalaron que no habían sido llamados y que había que tomar con pinzas todo este llamado. Porque este llamado se hacía mientras lanzaban un nefasto operativo de adoctrinamiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, imperdonable. Es decir, la ley del odio y todo este tipo de cosas. Es decir, te tiendo una mano mientras te acuchillo con la otra. Entonces tenemos esta mañana al gobierno en aparente modo acuerdo, milagroso, tanto con la oposición como con el demonizado agro argentino y los perversos organismos internacionales de crédito y el imperio norteamericano, ¿no? Es decir, a ver, un poquito, Eduardo, un poquito en cámara lenta, porque acá todo pasa tan rápido. Que hablamos de hoy, sí, de ayer, ¿viste? Sí. ¿No? Hace una semana, no sé cuántas, vos te acordarás mejor que yo, la vicepresidenta lanza una campaña contra el presidente y su ministro de Economía. A continuación logra voltear a Guzmán por neoliberal y por amigo del fondo. ¿Sí? Sí. Y esto produce un accidente macroeconómico, una crisis cambiaria, como decíamos recién, pánico en el mercado, en la población, más inflación, más pobreza. Después pone a Sergio Massa para hacer política neoliberal. Tal cual. Y para amigarse con el fondo. Un consejo general, ¿no? Para estabilizar mínimamente el país hay una clave fundamental siempre, en todo momento. Hacer lo contrario de lo que aconseja Kicillof. Con eso no fallas, Eduardo. Si vos haces lo contrario de lo que cree Kicillof, no fallas. Claro. ¿No? Bueno, Massa hace más ajuste del gasto público que Guzmán. Un tarifazo a la clase media. Se endeuda en dólares con organismos internacionales, hace crecer la deuda. Confraterniza con el hombre fuerte, como contaste, de la administración Biden. Coquetea con el trumpismo y va a abrir una buena relación con el fondo. Luego viene, a continuación, el alegato de Luciani y la sublevación del kirchnerismo con la justicia. Si le toca a Cristina, que quilombo se va a armar, batalla campal en las calles, con heridos nunca de la militancia, siempre de la policía, ¿no? 20 heridos, acusaciones, infamia, esto es un 2001 operado, bardo, que a la gente común, preocupada por su bolsillo, no le gusta nada el bardo, en general no le gusta el bardo, y mucho menos cuando está sufriendo económicamente cosas graves, ¿viste? Bueno, después está el fallido y horroroso atentado a la vicepresidenta, ese feriado nacional, esa cadena nacional, esa movilización del aparato, esa lluvia de acusaciones a la oposición, al periodismo, al juicio que los juzga, bueno, más bardo, ¿no? Ley del odio, y finalmente hoy sale el sol, Eduardo. Sale el sol, llamamiento al diálogo para la pacificación nacional. Todo esto pasó, ¿en cuánto? 8 semanas más o menos. Más o menos, ponele. Sí. Un verdadero cambalache político. Claro. Pocas veces he visto, y eso que vos y yo hemos visto cada cosa, ¿no? Pero esto
¿Viste? Es una cronología que muestra un verdadero desastre gestionario de lo político, lo económico y lo humano, digamos, ¿no? Sí. El kirchnerismo tiene una táctica carapintada para la justicia, una táctica neoliberal para la economía, una táctica punitiva para el periodismo y una táctica psicótica para la oposición. Es impresionante. Uno puede decir, bueno, qué habilidosos que son. No, son un desastre. No son nada habilidosos, son un verdadero desastre. Y dos apuntes más. La gente vio en Juncal y Uruguay durante estos infaustos hechos una condensación del cuarto gobierno kirchnerista. Desprolijidad, negligencia, proselitismo posterior, avivada, mentiras sugestivas, doble cara, agresividad sin límites. Y vieron que Cristina Kirchner le daba siempre una vuelta más y no de menos a la crispación argentina. Y sobre todo que su gestión iba a la Bartola. La verdad que vio todo eso y tiene razón.